En este video hablaremos de las reglas de origen. De acuerdo con la OMC, las reglas de origen se definen como los criterios necesarios para determinar la procedencia nacional de un producto. En otras palabras, las reglas de origen son un conjunto de normas que se utilizan para determinar si una mercancía puede ser considerada originaria de determinado país, para así poder aplicarle ciertas condiciones legales. Se trata de reglas necesarias para la ejecución de distintos instrumentos de política comercial, por ejemplo, la aplicación de gravámenes preferenciales de importación en el marco de acuerdos comerciales. Las reglas de origen deben ser objetivas, claras y previsibles, y aplicarse de manera uniforme, imparcial, transparente y coherente, de tal forma que no se conviertan en un obstáculo innecesario al comercio. Tipos de reglas de origen. En el comercio internacional existen dos tipos de reglas de origen, preferenciales y no preferenciales. Las reglas de origen no preferenciales se utilizan, en la aplicación de derechos antidumping, medidas compensatorias y salvaguardias, en la aplicación de restricciones y prohibiciones de importación por razones de protección sanitaria, prescripciones en materia de marcas de origen y compras del sector público. El Acuerdo sobre Normas de Origen de la OMC tiene como objetivo armonizar las reglas de origen no preferenciales, para que éstas sean claras y transparentes, que no creen ni se conviertan en obstáculos innecesarios al comercio internacional, que se elaboren de manera coherente y basado en estándares positivos y que se apliquen de manera imparcial, no discriminatoria y razonable. Cabe mencionar que no todos los sistemas legales de los países permiten reglas de origen no preferenciales. Las reglas de origen preferenciales son las aplicadas en el marco de acuerdos comerciales preferenciales a los efectos de permitir determinar que el producto para el cual se solicita un tratamiento preferencial es originario de los países miembros, es decir, que sea extraído, cosechado, recolectado, producido o fabricado en dichos países, evitando lo que se denomina deflexión de comercio o triangulación comercial, esto es, que se beneficie del trato preferencial un producto de otro país no miembro del acuerdo. El cumplimiento de dichas reglas impide que los países miembros de un acuerdo comercial importen con tratamiento arancelario preferencial, desde otro país miembro cuyo arancel a terceros es más bajo. Estructura de las reglas de origen de los acuerdos comerciales. Las reglas de origen de los acuerdos comerciales están estructuradas en 4 áreas. La calificación de origen se refiere a los criterios o condiciones que tienen que cumplir las mercancías para ser consideradas originarias a los efectos del acuerdo de que se trate. Se incluyen también otros criterios complementarios y disposiciones relativas a la acumulación de origen. Las condiciones de expedición se refiere a las reglas que deben cumplirse para que un envío de mercancía se considere como una expedición directa. Esto significa que las mercancías deben moverse de un lugar a otro de manera continua, sin paradas o desvíos innecesarios, de acuerdo con lo que se establece en cada acuerdo específico. También puede haber requisitos específicos para las mercancías en tránsito, ya sea que se hagan o no transbordos en países que no son parte del acuerdo. La acreditación de origen es una forma de comprobar que las mercancías son originarias de donde se dice que son. Esto se hace para demostrar a la autoridad aduanera que el producto en cuestión sí proviene de dicho país. De igual manera, esto permite aprovechar los beneficios arancelarios pactados en el acuerdo comercial del que se trate. La verificación y control de origen hace referencia a las facultades que tienen las aduanas y las autoridades competentes en materia de origen para revisar las acreditaciones presentadas y los procedimientos a seguir en caso de que existan dudas sobre el origen declarado o se detecten errores en las acreditaciones. Criterios para calificar a una mercancía como originaria. La calificación de origen se refiere a los requisitos que deben cumplir las mercancías para ser reconocidas como originarias, en base a los efectos del acuerdo del que se trate. A dichas condiciones se les llaman criterios y existen 3. 1. Criterio de obtenido totalmente. 2. Criterio de producido íntegramente. 3. Criterio de transformación sustancial. Criterio de obtenido totalmente. Este criterio implica que se consideren como productos originarios aquellos que se obtienen por completo en el territorio de los países que forman parte del acuerdo, sin necesidad de haber pasado por procesos de fabricación. Este criterio se emplea para establecer el origen de ciertos productos que, por lo general, no han experimentado procesos industriales que cambien sus propiedades. Por lo general, en los acuerdos se incluye una lista de productos que se consideran originarios debido a que son completamente obtenidos en el territorio de un país o de los países que son parte de esos acuerdos. Algunas mercancías que suelen integrar este listado son: mercancías extraídas del suelo o subsuelo,
Productos del reino vegetal recolectados o cosechados en el territorio de los países miembros. Animales vivos nacidos y criados en el territorio de los países miembros. Animales obtenidos en el territorio de los países miembros del acuerdo mediante la caza, pesca o captura con trampas. Productos obtenidos de animales vivos nacidos y criados o cazados, pescados o atrapados en el territorio de los países miembros como por ejemplo leche, huevos, miel natural, pelo, lana, semen y estiércol. Productos obtenidos del mar, fuera del mar territorial y de la zona económica exclusiva, esto es, en alta mar, por buques de la bandera de alguno de los países miembros del acuerdo, o por buques tomados en arrendamiento o fletamento por empresas establecidas en dichos países. Desechos y desperdicios derivados de operaciones de fabricación y mercancías usadas, utilizadas para recuperación de materias primas. Criterio de producido íntegramente. Se aplica a las mercancías que cumplen con dos condiciones: su proceso productivo tuvo lugar en el territorio de los países miembros del acuerdo, y en su producción o elaboración se utilizaron exclusivamente materiales considerados originarios. Puede tener dos vertientes. Pueden ser materiales considerados totalmente obtenidos, tener en cuenta que en algunos acuerdos la producción a partir de insumos totalmente obtenidos se considera dentro del criterio de totalmente obtenido. Ejemplo, estatua de mármol. El mármol es el único insumo y es totalmente obtenido. Pueden ser materiales que calificaron como originarios por cumplimiento de otro criterio acordado, sin ser obtenidos totalmente. Criterio de transformación sustancial. El criterio de transformación sustancial se utiliza para determinar el origen de productos que involucran la utilización de materiales no originarios en su fabricación. Este criterio es más bien abstracto o teórico, ya que implica que un producto sea considerado originario cuando los materiales utilizados en su producción han experimentado una transformación sustancial que cambia su naturaleza en el territorio de los países que forman parte del acuerdo. Las reglas de origen en el ámbito mundial. El primer documento en el que se habla sobre las condiciones que determinan la procedencia de las mercancías es la Convención Internacional sobre la Simplificación y Armonización de los Regímenes Aduaneros, que entró en vigor en 1974. En el Convenio de Kioto se establecen dos formas para determinar si un producto es originario. 1. Cuando la mercancía se produce enteramente en un territorio. 2. Cuando este no es el caso y el bien final incorpora insumos de otros orígenes, es necesario que tal producto haya sufrido una transformación significativa o suficiente. Para esto se establecieron los siguientes tres criterios o métodos fundamentales que suelen usarse de manera complementaria. A. Cambio de partida o salto arancelario. Consiste en ubicar el producto final en una posición arancelaria diferente a la de los bienes intermedios importados que se utilicen. B. Lista de transformaciones o elaboraciones. Son especificaciones sobre los procedimientos técnico-productivos necesarios para que un bien sea considerado originario. C. Reglas de porcentaje A de valor M. Consiste en precisar el valor agregado interno mínimo necesario para que un bien se considere originario. Recientemente, se actualizó y revisó el Acuerdo de Kioto a través del Protocolo de Enmienda al Convenio Internacional para la Simplificación y Armonización de los Regímenes Aduaneros de 1999. Sin embargo, esta enmienda aún no ha sido implementada. Por su parte, el Acuerdo sobre Normas de Origen de la OMC se acordó durante la Ronda de Uruguay, que tuvo lugar en 1994. Su propósito principal es estandarizar y aclarar las reglas que determinan el origen de los productos en el comercio no preferencial. Para llevar a cabo este acuerdo, se estableció un plan de trabajo que involucra la creación de comités de normas de origen compuestos por miembros de la OMC y el técnico de normas de origen, apoyado por el CCA. A pesar de los esfuerzos realizados hasta la fecha, aún no se han completado todas las tareas definidas en la Conferencia Ministerial de Doha de la OMC en 2001. Procedimientos de certificación de origen. El origen de las mercancías se certifica por los exportadores, importadores, productores o por las autoridades aduaneras, dependiendo de lo establecido en cada acuerdo comercial. La certificación de origen implica seguir todas las reglas y requisitos establecidos en las normativas de origen de un tratado comercial, lo que habilita la oportunidad de aprovechar las ventajas arancelarias contenidas en esos acuerdos, respaldadas por su validez legal. Documentación de origen. Uno de los aspectos más importantes sobre el particular es el referido a la documentación relacionada con el origen. En América, se pueden identificar dos enfoques para la certificación de origen. En primer lugar, tenemos el sistema de certificación de origen controlado. En este enfoque,
El exportador prepara el certificado de origen, pero hay una entidad, ya sea pública o privada, encargada de validar la información proporcionada en el certificado. Este método puede generar ciertas complicaciones, ya que requiere recursos adecuados para llevar a cabo un control eficiente de los documentos. Actualmente, este mecanismo se emplea en CBI, SGP, la Comunidad Andina y Mercosur. Por otra parte, el enfoque de la autocertificación de origen, que ha estado ganando terreno en los últimos tiempos. En este sistema, el exportador completa el certificado de origen y lo firma, enviándolo de inmediato a su cliente en el país de importación, sin requerir aprobación o validación por parte de ninguna entidad en el país de origen. En cualquier acuerdo de libre comercio, es necesario contar con un documento que demuestre el origen de las mercancías que están siendo importadas o que han sido importadas bajo un beneficio arancelario. En general, el certificado de origen es el documento que permite a la autoridad aduanera verificar, ya sea de inmediato o en una inspección posterior, a posteriori, si la mercancía cumple con los requisitos establecidos en las normas de origen. Verificación del origen de las mercancías. En los acuerdos de primera generación que emplean la autocertificación de origen, existen dos métodos de verificación que la autoridad aduanera puede aplicar. Cuestionarios escritos. Este método tiene como objetivo recabar información general de la empresa, así como detalles específicos relacionados con el origen de los productos, información sobre el proceso de producción, adquisición de materias primas, etc. Visitas de verificación. Se permite que la autoridad aduanera de cada país realice visitas a las empresas exportadoras o productoras del otro país, siguiendo un procedimiento adecuado y previa obtención de un consentimiento por escrito de la parte involucrada. Criterios anticipados en materia de origen. En los tratados de libre comercio, existe un mecanismo que permite a los operadores comerciales obtener, antes de comenzar sus operaciones de exportación o importación, criterios o resoluciones de origen de las autoridades correspondientes. Esto les proporciona seguridad acerca de si sus productos cumplen con los requisitos para ser considerados como de origen en el tratado. Es aconsejable que las empresas que comienzan relaciones comerciales en el extranjero puedan contar con la certeza de que sus productos cumplen con las condiciones de origen. En caso de no cumplir con estas reglas, la evaluación para obtener un criterio de origen anticipado les brindaría información para ajustar sus procesos de producción y cumplir con los requisitos establecidos. Control de origen. Los métodos de control de origen más comúnmente utilizados son: inspección física de las mercancías. Esto implica que la autoridad aduanera y diagonal o el agente aduanal realicen una revisión física de los productos. Verificación documental. En primer lugar, esta tarea es llevada a cabo por el agente aduanal, y posteriormente por la aduana y la entidad competente en materia aduanera. Además, la autoridad aduanera podría llevar a cabo inspecciones posteriores en los registros contables de las empresas, en todas las etapas del proceso de despacho o trámites aduaneros. En conclusión, podemos decir que las reglas de origen son importantes para garantizar la efectividad y la equidad en el comercio internacional, al tiempo que fomentan la integración económica regional y garantizan que los acuerdos comerciales beneficien a las partes involucradas de manera justa y sostenible, promueven la producción local y regional, y previenen el abuso de los beneficios arancelarios, lo que en última instancia contribuye al crecimiento económico y al comercio internacional.